El día de hoy vamos a platicar sobre uno de los temas que no entiendo por qué me volvieron funable por unos días hace 2 años. Recuerdo todavía cuando el Dr. Simi fue candidato independiente para la presidencia. Y cuando yo empecé a ver el meme del Dr. Simi siendo más y más y más popular, me saqué mucho de onda, ¿no? O sea, porque incluso sin rascarle mucho, a mí ya me daba repele desde eso, ¿no? O sea, vamos a hablar más adelante sobre la discusión sobre el impacto de las farmacias similares en la salud mexicana, de su forma de negocio, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que más me llamó la atención es su nuevo CEO. Y creo que vale la pena hablar de él, porque hablar de él es hablar de qué es el Dr. Simi como figura, qué está moviéndose con el dinero que están sacando de esto y cómo dio el giro, el marketing de las farmacias similares. Antes de que llegara Víctor González Jr., el marketing de Dr. Simi se veía como, ya les dije, como una campaña presidencial chafa, o peor aún, como esto, ¿no? O sea, esto era la publicidad vieja del Dr. Simi, que no traía mucha gente. No, lo siento, pero en 2024 no vas a jalar mucha gente con Jorge Falcón. Y luego pasó completamente fuera del control de esta empresa el Simi que aventaron. Y desde entonces ha habido una explosión en su marketing y un giro total en la forma en la que lo hacen. Y creo que este artículo que no lo vamos a leer completo, pero este artículo de expansión lo explica muy bien, ¿no? El Dr. Simi empezó como una estrategia de marketing para una farmacia, pero se convirtió en un fenómeno cultural que traspasó las fronteras. Primero aquí detalla cómo la idea del Dr. Simi viene de como querer piratearse, hacer su propio Mickey Mouse pero para una farmacia. Que es como una forma, la única forma como un poco más malvada de tener una una mascota empresarial para mí es si tienes como una empresa del estilo Dr. Simi. Y pues al principio nada más era como la imagencita, ¿no? Pero fue desde el noviembre de 2021, fue en el musical de Corona Capital que alguien la aventó a la cantante noruega Aurora y se emocionó mucho. Desde entonces lo replicaron con Coldplay, con Rosalía, con Kendrick, con quien se deja. Énfasis en quien se deja, porque esta es una foto con el sucesor de Norberto Rivera, es el cardenal, el arzobispo de México. Y este es el sucesor del Dr. Simi, es su hijo. Su hijo le metió muchísimo más a promocionar al Dr. Simi, ¿no? Antes tenía como cierto cariño como que México por la figura del Dr. Simi, porque la misma forma en la que tienes cariño por la vaca de Alpura. Pero de repente se cruzó y yo siento que si alguien se burla de vaca de Alpura ahorita, no se va a llenar su mentions de gente diciéndole de cosas. Este güey realmente explotó mucho la imagen del Dr. Simi a formas que a mí francamente no sé cómo no le da ñañaras a todo el mundo. Uno de los ejemplos más grandes fue déjame lo encuentro. ¿No tenés solo lejitos? Esta es la colonia Simi de Catepec. Es una colonia que les pintó las fachadas para hacer un Dr. Simi ahí. Y ahora, básicamente lo único que han hecho por esa colonia desde entonces es mejoraron su centro comunitario y traen como a Shaquille O'Neal de vez en cuando para allá, pero vas a pasar por la colonia y va a seguir igual de despavimentada, nada más que va a estar todo pintado muy culero. La cosa que me preocupa también es esta forma en la que creo que nos hemos quejado un poco de como la comercialización del el Día de Muertos. Y a mí me molestó mucho esto, por ejemplo. No, a mí se me hace como una completa grosería. En lo profundo del Valle de México, hay un lugar donde el tiempo parece detenerse. Aquí, el Día de Muertos no es solo una tradición, es un encuentro sagrado entre generaciones. Nada dice más sagrado que el Dr. Simi. En cada esquina, el aroma de cempasúchil y copal llena el aire, guiando a las almas a su destino. Las manos de los habitantes preparan altares con amor y cuidado. Y creían que el Día de Muertos en Mezquic ya había valido verga. No se habían preparado para la esto. vida y honra a quienes ya partieron.
Para algunos, esta noche es un recordatorio de los momentos compartidos. Para otros, de conectar con un legado que los define. Las familias se reúnen para recordar, contando historias, y cada ofrenda es un acto de amor que trasciende el tiempo. Aquí, en Mixquic, la muerte no es el final, es la continuidad de un legado. Las velas comienzan a encenderse al caer el sol, los murmullos de las familias, el sonido de la música, el eco de las risas y de los recuerdos. El Día de Muertos es un reencuentro, una comunión. Sí, está muy... Esos salvajes siguen siendo idénticos a la época precolombina. De estar aquí. Por todas estas razones, y el Dr. Simi se reúne con la comunidad para mantener vivas nuestras... ¡Fuck you! Esto, perdón, pero nadie que se queje... Todos ustedes se quejan de Coco diciendo que, ay, cómo están traicionando, como que tergiversando nuestras tradiciones. Perdón, pero esto, deberían ir a quemar farmacias similares por esta mamada. Nuestras tradiciones. Juntos, hemos elaborado una mega ofrenda que no solo honra a nuestros seres queridos. Con orgullo, anunciamos que esta ofrenda ha roto el récord Guinness. Récord Guinness. Si ustedes saben algo de récord Guinness, no sé si vieron el video de H. Rumber Guy sobre el güey que básicamente se finge que es el acreedor a 7000 récord Guinnesses. El récord Guinness básicamente es enteramente una empresa de publicidad. Solamente les pagas y ellos te inventan un récord. El doctor Simi específicamente, Víctor González Herrera, ya es básicamente adicto a hacer esto. Tiene como 70 de esos doctores de estos como Simi Records que se ha pagado para hacerlo, ¿no? O sea, y yo la verdad no veo ninguna diferencia entre sus caridades que vamos a analizar y comprarse un récord Guinness. Para él todo es una excusa. Para él ayudaron a Colonia en Ecatepec porque les dio como despensas por un mes, les pintó las fachadas que ya estaban pintadas, se las pintó feo y les trae de vez en cuando celebridades a jugar básquetbol. Para mí es lo mismo, ¿no? Es ese tipo de marketing como que a mí me saca mucho de onda y me molesta mucho. Y me saca de onda ver cómo sí ha funcionado mucho. Porque realmente ha estado funcionando. Este es tipo de publicidad orgánica tan buena que me sorprende que... O sea, ese tipo de como brand loyalty está cabroncísimo de conseguir. Es tan cabrón de conseguir como... Ya está llegando a ser del tamaño de decir Kleenex en lugar de papel para sonarse. De decir tuitear en lugar de expostear o lo que sea, ¿no? O sea, está tan bueno que me sorprende que no lo haya comprado Elon Musk y le haya puesto como Farmacias W. Y pues de algo no puedo culpar. Esto no es un video, quiero dejar claro, para culpar a la gente ni que usa las farmacias similares, ni siquiera que fue a esta cosa, que aunque vamos a hablar de a dónde se fue tu dinero, se fuiste a esto. Mira, no te voy a culpar, la neta, esa canción fucking slaps y me encanta. El DJ Dr. Simi tiene buen gusto, ¿qué les puedo decir? Entiendo. El rollo es esto. Con la derecha y ultraderecha en México y qué mierda tiene que ver el Dr. Simi. El pasado 24 de agosto en Polanco, colonia Huayxican por excelencia del CDMX, se realizó la conferencia política conservadora. En este desafortunado y muy rancio evento, el CEO de los aleluyos y entusiastas de la aportación de armas y antiderechos, Eduardo Verástegui, entre alabanzas a Cristo Rey y consignas como Make Mexico Great Again, anunció que en 2025 reunirá firmas para que el movimiento Viva México, inspirado en gratísimas personas como Nayib Bukele, Jair Bolsonaro, José Antonio Kast y Javier Milei, se convierta en un partido con registro oficial ante el Instituto Nacional Electoral. Según Verástegui, su partido de derecha real será un contrapeso al gobierno socialista, marxista, inmoral y de zurdos corruptos de AMLO y próximamente Claudia Sheinbaum. Si bien esta jornada podría ser un stand-up malísimo o una competencia para ver quién dice la pendejada más grande, la
reunión de poco más de 800 asistentes que aplaudieron mensajes de Donald Trump y Giorgia Meloni es la punta de un iceberg que se ha venido consolidando desde hace décadas. En los últimos años se ha presumido que México es un país en el que la derecha todavía no despega, pero negar el avance y el fortalecimiento de agendas antiderechos y discursos de odio sería un error. Independientemente de que en el proceso electoral de 2024 iniciativas conservadoras como la plataforma Unidos intentaron contender por la presidencia, es alarmante que México sea el quinto país de la región que más ha disminuido el apoyo a la democracia. De acuerdo con el informe Latino Barómetro 2023, la recesión democrática en América Latina. A mí no me encantan esos medidores, se me hacen como medidor de lo que sea que está queriendo describir el güey, pero bueno. Entre 2020 y 2023, el apoyo al autoritarismo aumentó de 22 a 33%. ¿Cómo mides eso? Entre el odio y el extremismo, son 12 los grupos de ultraderecha y antiderechos que operan en México. Entre ellos, Abogados Cristianos, el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, el Frente Nacional por la Familia, el Frente Nacional el más famoso, yo creo. México, Raíces Radicales y Patria Unida por un México Valiente, conocidos por sus agendas anti-LGBT+, anti-aborto, antisemitas y anti-migrantes. En estos últimos meses, proyectos periodísticos y de defensa de los derechos humanos también han expresado preocupación por las grandísimas cantidades de dinero que fundaciones, organizaciones y empresas, entre ellas las del queridísimo Dr. Simi, aportan a proyectos que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos, particularmente el acceso a la interrupción del embarazo, así como lo oyen. Aunque este tipo de grupos son mucho más visibles en la política formal, no podemos ignorar que la ultraderecha también se ha hecho espacio en otros ámbitos, como el de la música. ¿O a poco ya se nos olvidó que a finales de 2022 el concierto clandestino El Imperio Contraataca reunió a más de 300 neonazis? ¿O que el multiforo cultural Alicia amaneció grafiteado con símbolos nazis? O también ya pasamos de largo que en febrero de 2023, tras denunciar a grupos neofascistas, el sociólogo y docente de la Universidad Autónoma de México, Raúl Romero, recibió amenazas de muerte. La presencia y operación de la derecha y la ultraderecha en México es una realidad que pone en riesgo la integridad y dignidad de mujeres, poblaciones LGBT+, y migrantes, que no puede ser separada de la gravísima crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país. La movilización de estas agendas no solo representa una amenaza para la garantía del aborto, el matrimonio igualitario o las leyes de identidad de género, también son una amenaza para el derecho a la verdad y la memoria. Así como... Solo le interesa a los... en México las propuestas anti-woke son irrelevantes al mexicano común, solo le interesa a los fifís del Bajío, occidentales y freaks. Sí, bueno, no solo a Raúl le llegaron esos ataques. Yo recuerdo, de los primeros streams que tuvimos, llegaron varios de esos mismos güeyes a tirarnos mierda. Buenas noticias por eso. Después de ese concierto se han estado rompiendo muchas de esas agrupaciones. Parte de eso es, bueno, las elecciones yo creo que sacudieron mucho a la política mexicana en general. Mucha de la gente que le apostó, aunque sea tantito a Xochitl Gálvez, valió verga. Hubo mucha gente, incluyendo los originarios de esos grupos fachos en México, son el Partido Sinarquista. Ellos fueron a marchar con Xochitl Gálvez cada vez que hacía sus babosadas de la marea rosa. Eso rompió mucho la organización interna de los fachos. Pero hay un pequeño problema. Tal vez la agenda anti-woke no esté pegando tanto en Latinoamérica, pero ¿saben quién sí ha pegado muchísimo? El Partido Verde. Y bueno, vamos a ver quién es este güey. Víctor González Herrera. Su papá es el Dr. Simi, el que más la gente topa. La gente no topa tanto al hijo, tiene más 37 años, acaba de empezar a ser el CEO. Pero el Dr. Simi es el hermano del fundador del Partido Verde. Y esto era algo que choqueaba más a la gente antes de que la mitad de la izquierda mexicana se tuvo que reprogramar manualmente el microchip cerebral para fingir que el Partido Verde es chido. Que yo siento que va a ser de las cosas que más nos va a pegar de la 4T. No tanto la 4T en sí, sino todo lo que representa la 4T. Ya sea, y sobre todo el Partido Verde, ya sea los paramilitares en Chiapas, de los que hemos hablado muchísimo, como pues la presencia de los líderes del Partido Verde, que son todos una bola de corruptos nefastos con alianzas bastante peligrosas. Bueno, ¿qué tiene que ver de malo que sea hermano, que el fundador del Partido Verde sea hermano del Dr. Simi? Bueno, primero, hay que regresar. Este hasta lo tengo que sacar de la Wayback Machine para encontrarlo otra vez, para discutirlo bien. Pero vamos a hablar de la Ley Simi, la vieja Ley Simi.
A raíz del escándalo que involucraba a Novartis, el Partido de la Revolución Democrática revivió una vieja disputa en los curules del Congreso de Odeón y pidió echar atrás la conocida Ley Simi, una reforma al tercer párrafo del artículo 91 del IMSS que permite al instituto integrar vales a los derechohabientes para canjearlos por medicamentos en farmacias particulares cuando exista un desabasto. La mayoría de la Cámara de Diputados aprobó esta reforma en medio de cuestionamientos del PRD sobre la legitimidad del proceso y apuntó una eventual privatización de la paraestatal que beneficiaría a la cadena de farmacias similares, propiedad del empresario y político Víctor González Torres. Con 33 votos a favor y 95 en contra y 23 abstenciones, la reforma fue promovida por el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Pablo Escudero. ¿Y por qué se llama Ley Simi? Bueno, es muy interesante ver cómo la gente defiende al Dr. Simi diciendo, pues es que nadie más le da atención a los lugares a los que el Dr. Simi les da atención. Y las gráficas, los números lo dicen, ¿no? O sea, México está bastante mal en gasto de gobierno, los gastos de bolsillo para la salud. No, estamos en bastante atrás de otros países. Ay, vean esta gráfica de Cuba, Dios mío. Vean esta gráfica de Cuba. Y el hecho de que sea más barato no significa que... no justifica que podría ser gasto de gobierno y no gasto de las personas. Porque, de nuevo, otro buen tweet del buen K-Browns. Que la carencia por acceso a servicios de salud es de las cosas que más afectan a la desigualdad. Y tenemos históricamente un sistema de salud que está constantemente bajo ataque. O sea, el punto de la ley Simi y por qué sí es un intento de privatización es que no es popular simplemente sugerir vamos a privatizar el IMSS. Eso nunca va a pasar. Lo que sí se hace, y podemos ver el ejemplo de lo que pasa con Inglaterra, con su sistema de salud, es lentamente con pico y asador le vas quitando de tantito en tantito el IMSS, cada vez que lo reestructuras le vas quitando facultades, etcétera, etcétera. Hasta que de repente, pues resulte lo que viene aquí, ¿no? Resulte que llega el 2021 y México, que tiene una capacidad de tener un buen sistema de salud, está la mitad de los recursos que pagas es gasto de bolsillo o gasto privado por prepago. Pero eso no es todo. Yo sí creo que vale la pena explorar un poquito de cómo se mueven los círculos de influencia conservadores en cuanto a leyes. Porque a mí no me preocupa que el Dr. Simi use el Simifest para como convencer a los chavos de que ser woke está mal, ¿no? No. Pero veamos este ejemplo de algo muy interesante. Cosplay realista del juez Alito. Incluso cuando no es Halloween, una cierta clase de tradicionalistas religiosos añora los días en que los hombres se ponían capas y mantos decorados con fajas y cintas simbólicas. Eran nombrados caballeros, depositaban espadas sagradas en ataúdes forrados de terciopelo rojo y hacían juramentos a monarcas y papas. El lobista conservador y miembro de la corte Leonard Leo, perteneciente a la Soberana Orden Militar de los Caballeros de Malta, una orden laica católica que data de las Cruzadas, la organización Opus Dei, más conocida por las reglas de mortificación corporal súper pervertidas. Creo que en México no hablamos de lo creepy que son el Opus Dei, como que los consideramos como... No hablamos tanto, no confundir con Alito Moreno. Sí, siempre me pasa lo mismo. Aunque no andan en círculos tan distintos. En fin, envió a un sacerdote que llevaba una liga con púas debajo de su sotana para convertir una franja de republicanos en Washington, un proyecto que se ha demostrado bastante exitoso. Resulta que la última vez que Donald Trump fue presidente, el juez de la Suprema Corte, Samuel Alito, autor de la decisión de Dobbs que hizo retroceder un siglo la atención médica de las mujeres, agregó un título de caballero a su propio currículum, al jurar lealtad a la Sagrada Orden Militar Constantina de San Jorge. El título de caballero, otorgado en el 2017, no fue ampliamente difundido en ese momento, pero el sitio web de la orden se actualizó en julio con la investidura de Alito en la portada. Aquí hablo un poco de la historia de esta orden, pero tiene como... Dice, ¿por qué es relevante que esto? Bueno, para empezar, algo bien creepy de lo que pasa en la Suprema Corte de Estados Unidos es que Estados Unidos es un país evangélico, ¿no? Pero más del 50% de su Suprema Corte es católica. Eso es creepy. Porque algo que pasa muy chistoso es que cuando tienes un país que es mayoritariamente cristiano, los católicos son los freaks.
Como tienes un país mayoritariamente católico, los cristianos suelen ser los freaks. Creo que eso pasa, es equivalente, siento que lo podemos ver en México y en Estados Unidos. Pero estas órdenes internacionales son básicamente una forma de... No me gusta como andarme fijando siempre en esto, ni ponerme de conspiranoica, pero este tipo de órdenes sí parecen ser como catálogo de las peores personas que conoces. Y sí es tan específico, se ha movido mucho en espacios ultraconservadores en la última década. Por ejemplo, esto es lo que esta orden dice, ¿no? Alito, que hizo referencia al razonamiento legal de un cazador de brujas del siglo XVIII en su decisión de Dobbs, aceptó la Gran Cruz de Mérito Caballero, el rango más alto disponible para los no nobles en la orden, en una misa en la Catedral de San Mateo de Washington, D.C. en 2017. Dicen no nobles porque esto es esto es una dinastía, esta es una orden militar como de los Borbones. Prometió el juramento requerido. Declaramos y prometemos a Dios Todopoderoso, a Jesucristo su Hijo nuestro Señor, con la asistencia del Espíritu Santo, la protección materna de la Santísima Virgen María y la poderosa intercesión de San Jorge Mártir, observar como verdaderos soldados de Cristo a los que se nos pide y se recomienda. Luego agregó una capa de lana azul Saboya, hecha por el sastre del Papa y vendida a un precio inicial de 940 euros, y una gran insignia de cruz con joyas brillantes, a su guardarropa de vestimentas negras. A la ceremonia asistió el gran prefecto de la orden, su Alteza Real, la princesa Beatriz de Borbón dos Sicilias. Beatriz está divorciada de un tal Napoleón y resulta que su hijo es el pretendiente al trono imperial de Francia. En la investidura también estuvieron presentes miembros de la delegación estadounidense de la Orden Constantina. Todos son Trump. El delegado universo John Viola, entonces presidente de la Fundación Nacional Italoamericana. Viola es hijo del multimillonario Vincent Viola. El príncipe Carlos, que es una postura es abiertamente realista. Él quiere regresar a una monarquía en Italia. El príncipe Carlos de Borbón dos Sicilias, gran maestre de la Orden Constantina, es uno de los fundadores del Instituto Dignitas Humanae, un grupo de expertos vinculados al Vaticano que Steve Bannon intentó convertir en una academia para el occidente judeocristiano, en un antiguo monasterio de Cartujo en las afueras de Roma. Los seguidores de Borbón dos Sicilias en el sur de Italia han formado un movimiento neoborbónico que aboga porque la familia recupere el poder de su reino ancestral. Estos monárquicos modernos abogan por el retorno de Nápoles y Sicilia al reino de dos Sicilias, la monarquía derrocada cuando Italia se unificó en el siglo XIX. La esposa del príncipe Carlo, Camila, presidenta de Influence Awards Mónaco, entre otros cargos filantróficos y sociales, estuvo envuelta en una disputa de la herencia de lo largo con su familia. Su padre, Camillo Crociani, fue presidente del gigante italiano de fabricaciones Finameccanica, pero huyó de una orden de arresto a México en la década de los 70, mientras estaba siendo investigado por el caso de soborno de Lockheed. Y esto es muy interesante porque vemos cómo este grupo es un poco un lazo entre la corrupción viejita, ¿no? O sea, de recibir sobornos de Lockheed Martin, de estar como con monárquicos raros del Vaticano, a la corrupción nueva, que como dice Misha en el chat, ¿no? Influence Awards Mónaco, ¿no? Es el cambio de ser el priista a ser Mr. Beast. Hablando de eso, vemos el Instagram de Víctor. Oh. ¿Vieron qué dice aquí? Caballero. De la Orden Constantina de San Jorge. González Herrera, in Roma, 13 giugno 2024, Sua Altezza Reale il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro e Gran Maestro, ha voluto nominarla con decreto in data odierna Cavaliere di Merito del nostro ordine. Y esto fue este año, después de que le dio ese dinero a los grupos pro aborto. Digo, antiaborto. Me llevo una gran satisfacción. Yo siempre quise ser caballero y el hecho de que me den una espada, que me vuelvan oficialmente un caballero, me reafirma que todo lo que yo pensé es cierto y que mi misión va mucho más allá. Me encanta la historia, me encanta el simbolismo, me encanta el ser parte de una orden tan antigua que representa tanto, que cambió al mundo. La Orden Constantiniana de San Jorge otorga esta medalla. Muy poco. ¿Por qué estamos? Eres millonario, ¿por qué estás usando AI? El rey Felipe II de Francia. Me voy a volver. Que sea ejemplo de bondad y altruismo es acreedor a semejante honor. Me encanta ser este nuevo tipo de guerrero que el mundo necesita para inspirar a otras personas a querer serlo. Me encanta que mi equipo se sienta parte de esto porque le refuerza a todos que sí es cierto que el Grupo por un País Mejor es una empresa única y diferente y que está realmente logrando cosas impresionantes en todo el mundo. Wow.
Y pues sí, eso fue una de las cosas que me sacó un poco de onda en cómo este güey le ha dado ahorita últimamente un giro más a lo filantrópico, a los memes y así. Pero él viene de estos grupos más conservadores. Y antes de regresar a Dr. Simi y antes de irnos a anuncios, vamos a ver solo como una lista chiquita de gente que haya recibido la misma medalla. Aquí está, como pueden ver, Samuel Alito. Carlos Abascal. Carlos Abascal, el secretario del Interior de Vicente Fox y el hijo de Salvador Abascal, el fundador del Partido Sinarquista Mexicano, básicamente el neonazi más importante de México. Cool. ¿Quién más tienes? Te sirve Arnoldo Forlani. Fue el presidente del Consejo de Ministros de Italia entre el 80 y el 81. Durante su presidencia, la CIA hizo un programa para matar comunistas dentro de Italia. Y voy a tener que ir a la página de Wikipedia en inglés y traducirlo, porque si no está esto escrito, me van a meter, van a burlarse de mí. Pero, escándalo y dimisión del P2. Durante su mandado como primer ministro se otorgó la lista que pertenecía a una logia secreta de P2. El P2 era una logia masónica fundada en el 45. Cuando se retiró su carta constitutiva masónica del 77, se había transformado en una organización clandestina pseudomasónica de ultraderecha que operaba a contravención del artículo de la Constitución de Italia y se dedicaba a asesinar al periodista Mino Pecorelli y al banquero Roberto Calvi y hacer cargos de corrupción. Básicamente eran incluidos en el colapso del Banco Ambrosiano afiliado al Vaticano. Es el presidente que rigió durante el escándalo de la Operación Gladio, que es básicamente si leen cualquier cosa de Operación Gladio, acaban saliendo como con sombrerito de aluminio de Alex Jones. Obviamente no hay otra opción más que dar una medalla. En fin, hay un montón de gente súper ilustre, como podemos ver aquí, que ha recibido este título. Realmente da muchísima confianza. Espero que con esto por lo menos sirva para romper un poquito de la propaganda que ha estado metiéndole cantidades absurdas de dinero para mejorar la imagen del Dr. Simi. Y pues sí, es una forma de redirigir el dinero de billonarios con estos güeyes que lo que quieren es vestirse como caballeritos y dirigirlo a esfuerzos políticos, no tanto para convencer a masas, sino para mover de forma antidemocrática, que es como fue lo que pasó con la decisión que quitó el aborto en Estados Unidos, o sea, que vulneró el aborto de Estados Unidos. Así es como operan estas personas. Y recuerden, estamos ahorita como en un periodo de México donde ese estilo donde todo está incierto en el futuro de nuestras instituciones. No voy a hablar como a fondo de eso, pero a mí me estaría preocupando quiénes son la gente que tiene influencia en estos momentos. Y bueno, al contrario de lo que hace unos años pasaba, cuando el PRD se opuso a la ley Simi, Morena hará el mismo esfuerzo para oponerse a los intereses de estas personas. Pues para recalcar otra vez, ¿no? O sea, esta es una red conservadora de varias empresas que está apoyando cosas antiaborto y lo lleva haciendo desde 2005, ¿no? En 2005, cuando un fundador de una de las cadenas farmacias más grandes de México hizo un intento fallido de postularse a la presidencia, expuso su postura a favor del aborto, una opinión que por entonces polarizante, ya que en cierto senso 88% de la población se había declarado católica. Me da mucha risa que en el momento en que era controversial era a favor y ahorita está en contra. La fundación del Dr. Simi, creada por González Torres, no está sola. Open Democracy descubrió una ola de dinero opaco que va de 22 influyentes fundaciones familiares y empresariales mexicanas a BIFAC, Vida y Familia. Recordemos que el premio que le dieron a este güey fue por apoyar los valores familiares. Y que, bueno, cuando fue el último intento de este güey, de esta familia, de entrar a la política nacional, hubo un empujón. A todo el mundo le dio fuchi el Dr. Simi en los 2000, ¿no? Hoy en día tenemos a una sociedad que está más favorable, le encantó el meme del muñeco de Dr. Simi, del peluche de Dr. Simi, y tenemos también a un Morena, que antes era PRD, a un Morena que está totalmente aliado con el Partido Verde. Entonces, antes,
Esta fue la reacción cuando el Dr. Simi intentó meter mano en la Constitución. La Cámara de Diputados acaba de cometer un error muy grave. Aprobó ayer por mayoría una ley que ejemplifica con claridad el grado de corrupción en el que se encuentra inmerso nuestro país. Se trata de una modificación a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la cual, en lugar de buscar solución de fondo al desabasto de medicamentos que desde hace varios años enfrenta esta institución, este es un artículo de 2011, repartirá vales entre los derechohabientes que podrán canjearse por medicinas en las farmacias. La iniciativa presentada por el Partido Verde Ecologista de México, cuyos dueños, que no dirigentes, forman parte de una familia que es al mismo tiempo propietaria de las farmacias El Fénix y de medicamentos similares, también del ahorro. Lo que indica claramente que existe un conflicto de interés. Este partido, que subsiste debido a la ignorancia de algunos sectores sociales que creen realmente se preocupan en la lucha por favor del medio ambiente y por las alianzas que ha hecho con distintos momentos, tanto con el PAN como con el PRI, como con ahora Morena, diseñó una campaña política de 3 puntos, sí, solo 3, en la que además del canje de vales por medicinas, ofrece la pena de muerte y vales para aprender inglés computación, lo que ilustra su riqueza ideológica. La iniciativa votada ayer y aprobada por la mayoría implica la privatización de una de las funciones más importantes del IMSS, que tiene que ver con el tratamiento de enfermos. Si bien este instituto enfrenta continuamente un problema de desabasto de medicamentos, de nuevo, escrito en 2011, algo que se podría resolver dotándolo de más recursos y mediante acuerdos con laboratorios, esta tarea ha funcionado para regular positivamente el mercado de fármacos, pues al adquirir volúmenes importantes de genéricos o medicinas de patente, abate los precios con la consecuente reducción de los costos. Que es, como vamos a ver, es una forma similar en la que el Simi opera con los salarios de doctores. Al repartir vales para que los derechohabientes acudan a las farmacias, como lo han decidido vergonzosamente los diputados, los precios de cada tratamiento se incrementan enormemente y los costos que tendría que pagar el propio IMSS serán mayores. Los beneficiarios de este descarado acto de corrupción será el sector privado farmacéutico en el que se encuentra nada menos que la familia de los dueños del Partido Verde. Pero este evidente acto de corrupción en contra de una de las instituciones más importantes para la sociedad mexicana, aprobado también por los diputados del PRI para pagar supuestas lealtades, pongan un pin en esto, ocurrió con tal desaseo que ofrece la oportunidad de que puedan ser corregido. Se incurrió en la ilegalidad en el proceso parlamentario consistente con el dictamen que no se aprobó, como peleas internas. El diputado Alejandro Encinas anunció que será presentado un recurso de inconstitucionalidad. Vámonos a 13 años después. Impulsan Ley Simi para fomentar empleo de personas con discapacidad. La llamada Ley Simi fue ideada por Víctor González Torres, presidente fundador de Grupo Farmacias Similares y organizador de Organización por un País Mejor. Y aquí tenemos a Omar García Harfuch, al Güero Velasco y a los 2 Víctors Garcías. Esto me preocupa mucho por 2 razones. Una, porque esta es una versión que suena más bonito de esto. No solamente, esto muestra un poco cómo Víctor Jr. maneja la forma en la que le lava las manos a Dr. Simi. Dr. Simi tenía un problema. Si googleabas Ley Simi, salía el intento de privatizar el IMSS. Ahora, si googleas Ley Simi, sale, wow, Ley Simi el Dr. Simi quiere ayudar a los pobrecitos discapacitados. Ay, por favor, dona tu pesito a Teletón. La Fundación de Dr. Simi y el Partido Verde Ecologista de México firmaron este martes un convenio de colaboración para impulsar una iniciativa de ley que fomente la contratación de personas con discapacidad. La llamada iniciativa Ley Simi fue firmada por Víctor González Torres, presidente fundador del Grupo de Farmacias Similares. A nombre de las personas con discapacidad, González Torres agradeció al Partido Verde haber apoyado la propuesta e invitó a otros partidos a unirse a esta, pues expresó que el Dr. Simi lo único que le importa es el bienestar de la sociedad. El bienestar de la sociedad. La propuesta busca apoyar a las personas con discapacidad y que las empresas puedan deducir el doble de sus salarios para incentivar la contratación de este sector, que representa 16.6% de la población en México. También propone que las personas con discapacidad puedan tramitar un certificado ante el IMSS y OISSSTE a fin de obtener cuotas ceros en la Seguridad Social o Infonavit, entre otros beneficios. Me gustaría mucho saber cuáles son esos otros beneficios. Durante la firma del convenio, Víctor González Torres destacó que su motivación en la vida es ayudar a la gente. Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares y presidente de la Fundación por un País Mejor, indicó que su padre Víctor González Torres, al ser una persona con discapacidad, quiere apoyar a las personas con la misma condición con dicha iniciativa, la cual no tiene signos partidistas. Y de cierta forma tiene razón. Es de ese estilo de organización apartidista, en la que tiene manos y cucharas en todos los pinches partidos. Pero no mames, es el Verde.
La presidenta del Partido Verde, Karen Castejón Trujillo, destacó que espera que con esta iniciativa se incentive más a las empresas a que comiencen a contratar personas con más discapacidad, y va a ser una prioridad del Partido Verde. El líder de los diputados del PBM, Carlos Puente Salas, dijo que el compromiso que asumen con la sociedad para resolver una ansiedad de las personas con discapacidad. Habremos de incluir esta iniciativa para que también sea discutida y sea conocido a lo largo y ancho del país. Entonces básicamente le van a meter todo a esto. Un momento, no entiende. Entonces quiere reemplazar la sanidad pública con la filantropía como trampa para eliminarlo. Parte sí. Esto es, simultáneamente, tendríamos que ver la letra chiquita de esta ley, pero no me sorprendería que por ahí se cuelen los vales que está queriendo. Porque a fin de cuentas sí, va a haber un recorte de salud con Claudia Sheinbaum. Es complicado. Creo que vamos para cuando grabamos el podcast de Fresapatistas vamos a discutirlo más, pero este mes ha sido el mes de discusión de presupuestos y ha sido un desmadre. Una montaña rusa de... No, en realidad sí le subimos, en realidad sí le bajamos. Y parte de eso fue, por ejemplo, se le aumentó un buen el presupuesto a IMSS Bienestar, que es el Frankenstein que hicieron para rescatar la idea de AMLO de bienestar y el IMSS. Y le redujeron la salud, el presupuesto de salud a todo lo demás, ¿no? Entonces, IMSS Bienestar tiene mucho dinero porque lo están tratando de lanzar, pero le cortaron el presupuesto de salud en casi todo lo demás, incluyendo, por ejemplo, como, pues, el ISSSTE, el presupuesto de salud de cosas sindicales como los hospitales de Pemex, incluso los hospitales militares. Entonces, hay recortes en muchas áreas. Aunque el IMSS Bienestar esté recibiendo mucho dinero, esto es ahorita. Y hay un montón de recortes al resto del área. Y algo que me llama la atención de esto, y que siempre sale en esta discusión, es el tema de personas con discapacidad. Porque siempre salen con la mamada de esto. Pero ¿qué tú no sabes? Que los peluchitos del Dr. Simi son lo más bello y hermoso que ha pasado en el mundo. Son elaborados con amor. En 2005 en Cholula, Puebla, se levantaron los muros de una empresa que daría cabida y enaltecería la fortaleza de este sector de la población. Hace casi 17 años, Cinia, con 23 jóvenes con discapacidad intelectual, comenzó su proyecto de integración social y laboral. El trabajo es el único camino para lograr el desarrollo y superación de las personas, dijo y todo el mundo sonrió y dijo a huevo. Cinia es la empresa que hace todos los peluches del Dr. Simi. Todos. Ahora recuerden la cantidad que antes esto era como... había como 2 o 3 en las farmacias que vendías y comprabas si alguien era un depravado. Pero desde que se aventó el peluchito, pasaron de hacer como 100 al mes a hacer cantidades industriales. Y no sé qué decirle a la gente que tiene el alma tan panista. Y ni siquiera, porque esto ni siquiera es algo católico. Esto es algo que por más que hablemos hablado de católicos, esta es una forma de ver el mundo tan pinche cristiana. Del trabajo te hará superarte. De que no vales verga. O sea, no vales verga a menos de que pases todos tus días armando peluchitos. Y esto ha sido de los éxitos más grandes de esto, ¿no? O sea, porque así puedes esquivar muy fácil el discutir todo lo que discutimos en la primera hora de este stream. Porque si alguien avienta un peluchito de Dr. Simi, puedes decir, ¡ay, es una buena causa! Y eso es no lo dicen como una razón por la cual hay que considerar como bla bla bla, es para matar la conversación. Pero esta es una conversación que se tiene que tener. Por ejemplo, cómo tratan internamente a esta gente que trabaja ahí. Demandan en Cinia por un salario justo. Padres de familia acusaron a la empresa Cinia de explotar a las personas discapacitadas que ahí laboran, tras asegurar que se ha incumplido con pagos de horas extra, además de pagar con sueldos muy bajos. Un trabajador con capacidad diferente llega a ganar 380 pesos semanales, pese a que los horarios de trabajo llegan a ser más de 12 horas diarias de lunes a sábado. 12 horas diarias de lunes a sábado por 380 pesos. Y esto es el trabajo que te va a hacer una persona de verdad. Si no es nada más... inserte slur aquí. Perdón, pero cuando yo me empecé a enterar de esto, incluso si en lugar de ser el hermano del dueño del Partido Verde fuera hermano del capitán Marcos, iría a quemar todos los peluches. Es una grosería
que se esconden detrás de esta como estúpidamente delgada franja de progresismo para... Es que no hay nada más malvado que esto. O sea, están explotando a jóvenes con discapacidades para hacer propaganda para un sistema de farmacia que está básicamente operando como el brazo privado de lo que debería ser nuestro sistema de salud, que es parte de la fortuna de un grupo de políticos que fundó el partido que quiere traernos pena de muerte y opera con paramilitares en Chiapas. No puedo creer... La única persona aquí que tiene derecho a decir, se los dije, soy yo y aparentemente Rubén Albarrán, porque es... Perdón, vean esta pinche oración. Así señalaron los padres de familia Intolerancia Diario, quienes han sacado a sus hijos de trabajar de esa empresa, ya que aseguran que la explotación está muy por arriba de los beneficios de los pequeños. ¡De los pequeños! Es que es como mandarlos a la mina del Dr. Simi, no mames. La empresa llega a cobrar por los servicios de un discapacitado, por ejemplo en área de limpieza, hasta 4,500 mensuales, según una cotización, de los cuales solo les toca poco más de 1,500 al que haga la labor. O sea, están cobrándole el 70%, los subcontratan y se quedan con el 70%. Sabemos que es una empresa y como negocio tiene que ganar dinero, todos lo entendemos, menos que no pague lo justo y que tenga a sus empleados hasta tarde y solo con galletas y juguitos en el estómago, porque ni siquiera les da de comer y no, son jóvenes. Así lo expresó doña Isabel, madre de Rubén, joven de 25 años de edad con deficiencia mental, quien laboró para la empresa más de 5 años, o sea, empezó a los 20 y hay gente que empieza más joven. Y ahora gana más haciendo mandados en su colonia. No queremos ni saber cuánto cobran en las empresas por el trabajo de nuestros hijos, aunque sabemos que esa empresa es lucrativa, pero si ganan bien, al menos que paguen bien. Doña Isabel explicó que las condiciones laborales han ido bajando entre más personal van contratando. ¿Recuerdan eso? Que se expandió como 8 veces. De 2022 para acá esta empresa, ya que ganaban más hace 5 años que ahora, luego de que sus salarios en lugar de subir bajaran. Indicó que ha entrado 2 veces sus hijos a trabajar a la refinería empresa, primero ganando 400 pesos semanales y después tuvo que salir por cuestiones personales. Al regresar a trabajar, el sueldo ya había bajado a 381 pesos 29 centavos cada semana, como se confirma con un contrato celebrado por la empresa. Sin embargo, siempre tenían la promesa de un pago extraordinario por quedarse a trabajar más de 8 horas que marcaba el contrato de la Ley Federal del Trabajo. Pasa más de un año y nunca le pagaron sus horas extra. Después, cuando pregunté cuándo se le pagarían, dijeron que no se les iba a pagar porque hicieron mal un trabajo, señaló. Explicó, junto con Rubén, que el mal trabajo fue debido a que junto con 25 jóvenes con retardos mentales, estaban encargados del empaquetamiento de pastillas de vitaminas para las farmacias similares. ¿Qué pasó? ¿No que eran nada más los peluchitos? ¡Ah, caray! Detalló que cada carterita debería tener 40 pastillas. Pero al no ser supervisados constantemente, obviamente los jóvenes empaquetaban menos o más, ya que jugaban o incluso se las llevaban a comer. Dios mío. Fue cuando ya acabaron el cargamento que se dieron cuenta al revisar una carreta de miles que no estaban completas o les sobraba, pero finalmente pienso que los trabajadores no tuvieron la culpa, sino que no hubo una supervisión constante. Bueno, también pobrecitos de los que estaban supervisando, no pueden estar supervisando las 28 horas que trabajan al día estos chavitos. Esto es lo que quiere el Dr. Simi con su ley Simi. No, o sea, estamos hablando de que el güey que hizo eso con sus trabajadores es el que quiere fomentar el empleo de personas con discapacidad. Porque cree que, una persona no es digna si no trabaja y no trabaja. Para él el trabajo no es nada más lo que se puede, lo que puedes dar, lo que ayuda a tu comunidad. No, es trabajar 12 horas al día para empaquetar medicinas para que las vendan más barato en la farmacia del Dr. Simi y puedas con eso decir que no se necesitan invertir más en salud porque a fin de cuentas está el Dr. Simi. Y hablando de la atención médica barata. El problema de la atención médica barata en México. La presencia de clínicas, farmacias asequibles ha ampliado enormemente el acceso a los mexicanos a la atención médica. También ha generado una peligrosa actitud hacia los medicamentos de venta con receta. La mayoría de las farmacias en México se ven así, una combinación de clínica médica y farmacia, mejor conocida como consultorio. 30 pesos permiten que los pacientes consulten con un médico y puedan surtir fácilmente su receta a la puerta del lado, que cuenta con un amplio inventario de medicamentos con descuento. En los últimos 20 años, la proliferación de consultorios ha hecho que la atención médica sea extremadamente más accesible y asequible para los mexicanos. En México, las farmacias están en todas partes. Hay 6,444 farmacias en las 16 delegaciones de la Ciudad de México y en todo el país hay alrededor de 15,000 farmacias con consultorios. De hecho, esto está chistoso porque creo que las farmacias del Dr. Simi ahora son esos números. Creo que hay 8,000.
Durante el día sus farmacias se eviten mezcladas pegadizas de reggaetón y anuncios de descuento. Y la innovación del Dr. Simi fue que se puso a bailar con eso. Para poner en perspectiva, en Nueva York solo hay 2.888 farmacias en 5 distritos. En la última década más o menos, el Dr. Simi se ha convertido en el servicio de atención médica dominante para las poblaciones de bajos ingresos en México. Afirma que atienden hasta 7 millones de pacientes cada mes y disfrutan del 26% de la cuota del mercado de genéricos. Su rápido, ya es como 77 ahora. Su rápido e impresionante ascenso se basó en la explotación de medicamentos genéricos, junto con algunos movimientos regulatorios desagradables. El hombre detrás del Dr. Simi es Víctor González Torres. Abrió la primera farmacia Simi en el 97 con el lema "lo mismo pero más barato", y afirma vender medicamentos genéricos por un 75% menos que otras farmacias. En 1875 su bisabuelo abrió la primera farmacia en México. Su padre inició Laboratorios Best, una importante empresa de fabricación de medicamentos genéricos, y Gonzalo Torres se convirtió en su CEO en el 76. Su hermano Javier dirige 2 cadenas de farmacias, el Fénix y el Ahorro. González Torres se involucró en la política en gran medida para beneficiar a su empresa. Se postuló para presidente en el 2006. En 2009, el Partido Verde Ecologista, un grupo de derechas fundado por el hermano de González Torres, propuso la ley Simi. Ese mismo año, el presidente Felipe Calderón Hinojosa implementó una versión del plan para empleados estatales. Por eso también no se ha discutido tanto. Siento que la congelaron por varios años, pero Calderón le hizo el favor. Resultó ser enormemente lucrativo para las farmacias privadas como la de Dr. Simi. Sus ganancias aumentaron casi 8 veces más que las de las farmacias estatales. Ahora, algo interesante de aquí. Calderón le pasó por decreto la ley Simi para empleados estatales. ¿Recuerdan lo que les dije sobre que ahora tenemos más presupuesto en IMSS Bienestar para el resto de la población? Pero las instituciones que atienden a empleados estatales tienen menos presupuesto. La relación del Dr. Simi con el gobierno no siempre ha sido tan amigable. En 2005, el entonces secretario de Salud, Julio Frenk, exigió que todos los medicamentos genéricos se sometieran a pruebas de bioequivalencia para demostrar que eran tan efectivos como sus homólogos de marca. Las pruebas exitosas otorgarían a sus medicamentos la etiqueta GI. Ese asunto asustó a González Torres. Los genéricos eran el pan y la mantequilla de Dr. Simi, aunque fueron aprobados por el Ministerio de Salud. Nunca se clasificaron como equivalentes a medicamentos de marca. Entonces, González Torres era un hombre brillante que sabe que no debe salirse de la ley, pero siempre estaba al borde. O escribirla. Valenzuela, que lleva una cadena de oro y fumaba en cadena, recordó el tiempo que invirtió en la década de los 90 desarrollando un programa para evaluar genéricos para la Secretaría de Salud. Señala que en ese momento se descubrió que el genérico de Simi eran deficientes. Y por eso le dicen similares y no genéricos. González Torres encontró una serie de lagunas en la legislación de México. Él dice, lo mismo pero más barato. Y así que en un momento dado quisimos comprobar si era lo mismo. Hicimos una serie de pruebas y no fue así. Quedaba mucho por hacer para cerrar esas brechas en la legislación. Laboratorios Best y el Dr. Simi protestaron al principio, pero finalmente se dieron a las demandas de vender medicamentos que se sometieron y pasaron las pruebas. Ahora, se supone que sus estantes están llenos de medicamentos efectivos y probados. González Torres se retiró de la vida pública y ha dado paso para su negocio ser reconocido por la mascota del Dr. Simi. El Dr. Corey Hayden, antropólogo de ha investigado extensamente la política de medicamentos genéricos. Durante los primeros años de la administración de Peña Nieto, los reguladores e investigadores involucrados en las pruebas de bioequivalencia estaban bastante desencantados con la eficiencia de regulación del Estado. Sintieron que el Estado había abdicado su responsabilidad como regulador y que el bioequivalente realmente no estaba haciendo el trabajo que debía hacer. Ahora, agrega, las personas en el poder dicen que confían en su eficacia, pero los consultorios muestran que su confianza no siempre llega a la farmacia, ni siquiera a la clínica. Incluso y especialmente en algunos casos, un tema potencialmente más importante que si los similares están a la altura es la efectividad de la atención en los consultorios. Los pacientes nunca están seguros de que si les van a recetar es de hecho el medicamento correcto. Melina Rivera, una maestra de 31 años con una sonrisa reservada, dice que sufría de dolor de garganta y pensó que la solución inmediata era un consultorio. Le recetaron 3 medicamentos inyectables, uno de los cuales era un antibiótico comúnmente recetado para la gonorrea. Sin ninguna mejora, fue a un otorrinolaringólogo quien le diagnosticó alergia al polvo. Fue una experiencia tan horrible. Después de eso no volvió a un consultorio. Y esto fue en una farmacia de Benito Juárez. Nada más para decirlo. La doctora Sandra Díaz Portillo, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, dice que la cetrafixiona, que se prescribe como goma de mascar en los hospitales, según una investigación de su colega la doctora Anaí Cristina Dresser Mancilla, se ha dado que la ceftriaxona aproximadamente al 12% de pacientes que buscan ayuda en los consultorios por un dolor de garganta. Y esto fue, algo interesante que pasó, es que este artículo fue escrito durante la pandemia del H1N1. El cambio de batuta entre Simi Jr. y el anterior se dio durante la pandemia del COVID. Y él completamente explotó y cambió la forma en la que funcionan las farmacias
De la misma forma en la que el Dr. Simi realmente aprovechó mucho esta pandemia, también la ha aprovechado el hijo. El Estado tampoco hizo nada para garantizar el control de calidad en estas clínicas. En algunas cadenas de consultorios, los médicos ganan una comisión por la venta de medicamentos de venta con receta. En las del Dr. Simi no, pero sus médicos se llevan a casa solo 30 pesos que cobran por el paciente. La doctora B dice que el sueldo mensual que se lleva a casa varía ampliamente, lo que le impide mudarse de la casa de sus padres a su propio lugar. Nos piden que brindemos un servicio amigable y de calidad, lo cual es excelente, pero ¿por qué nos vemos obligados a cobrar una cantidad tan miserable por nuestras consultas? Dice la doctora B. Mucho de lo que las farmacias similares le pide que haga va en contra de lo que le enseñaron en la escuela de medicina. Exigen que trabaje de manera rápida y eficiente. Y es totalmente ilógico, porque es imposible prestar suficiente atención a su paciente si se le presiona para que se vaya tan rápido. Y pues esta es una de las partes de cómo podemos decir no critiquemos al Dr. Simi, porque es la única forma en la que conseguimos medicamentos baratos la gente de la clase trabajadora. Ok, ¿cómo lo consiguieron barato? Bueno, ya vimos que empieza la cadena con medicamentos mal regulados. Después los empaquetan gente con discapacidades en clásicas y sweatshops como medievales. Después se va a una farmacia donde a un médico le pagan le cobran 30 o 70 pesos ahora por consulta y lo obligan a que lo haga en chinga. Y después vamos a ver qué pasa con la receta. Además de las quejas de la doctora B, hay muchos otros problemas con las condiciones de trabajo en los consultorios. Un estudio del INSP descubrió que en algunos casos los consultorios de las grandes franquicias como el Dr. Simi carecen de elementos que son esenciales para una clínica, como sillas, lavabos y luz. Los reguladores son conscientes de estos problemas y su informe más reciente descubrieron que el 25% de los consultorios no cumplían con las pautas de salud y seguridad. Solo suspendieron a 347 o 4% por incumplimiento. El presidente entrante de México, Andrés Manuel López Obrador, ha propuesto atención médica para todos los ciudadanos. Pero es difícil saber si su administración hará algo para reforzar o aumentar los estándares de salud y seguridad en los consultorios. Sin embargo, Argentina posiblemente podría servir como modelo. Ay, Dios mío, éramos tan inocentes. Como modelo con lo que López Obrador en el poder podría suceder con los consultorios. En 2004, el Dr. Simi comenzó a abrir consultorios en Argentina como parte de su plan de expansión en toda América Latina. Prosperaron durante periodos con altas tasas de desempleo y bajo crecimiento del PIB. Pero cuando la economía mejoró a mediados de la década de los 2000, la gente no necesitó al Dr. Simi y cerró todos sus consultorios. Híjole, yo creo que los va a volver a abrir. En México, los ciudadanos han vivido durante mucho tiempo en un estado de precariedad económica. Las últimas cifras muestran que el trabajador mexicano promedio gana 357 pesos al día, o alrededor de $19. López Obrador quiere duplicar las pensiones para los ancianos, recortar los salarios de altos funcionarios en el gobierno y proporcionar asistencia financiera sustanciable para los discapacitados y los estudiantes. Si sigue adelante con sus planes, una nueva era de prosperidad económica podría significar interrupción de la dependencia en los servicios de salud privados y baratos. Y es la cosa, sí, López Obrador sí aumentó mucho el salario mínimo, y sí, estas son las pocas cosas que sí llegó a aportar. Pero no nos desconectamos del Dr. Simi. Si acaso nos volvimos más dependientes de él. Y nos vamos a seguir volviendo más dependientes de él. Supongo que esto demuestra que cuando se diagnostica como si fuera un libro de recetas en cocina se tratara, no suele ir bien. Como el matadero industrial. Pobres médicos, sí. 20.000 años de poderío en Argentina para el Simi. El siguiente récord que va a pagarle este güey al Guinness va a ser como el primer feudo en Argentina. Simi compra el primer país. El primer país de cuarto mundo va a ser gobernado por el Dr. Simi. Muchos de los residentes estadounidenses asegurados eligen ir a México para recibir servicios de salud a menor costo. Y esto es antes de que entre RFK Jr. Dice el Dr. Dae-Jun Soo, director del Centro para Reducir las Disparidades de Salud en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska. La encuesta del Dr. Soo a los residentes del sur de Texas encontró que 49.3% habían comprado sus medicamentos en México. No mames. La insatisfacción con los sistemas de atención médica en EU y la falta de seguros médicos son factores importantes que impulsan a las personas a buscar servicios de atención médica en México, ya que el 47% de los encuestados no tienen seguro médico y alrededor del 22% gana menos de $10,000 al año. Los investigadores también encontraron que las personas que se consideran con mala salud tienen más posibilidades de ir a una clínica mexicana. Si piensan en la alta concentración de pobrezas en las zonas fronterizas, muchas personas simplemente no pueden pagar los medicamentos del lado estadounidense de la frontera. Esa es la realidad, dice el Dr. Soo. Entonces, este turismo médico en México es crucial para los residentes fronterizos, que simplemente no pueden pagar precios de EUA, independientemente de su estado de salud.
El doctor Su sugiere que los funcionarios de salud de Estados Unidos y México deberían trabajar juntos para crear un programa binacional para la atención médica, que incluiría medidas para apoyar a los residentes fronterizos desatendidos en Nahuatl. Hasta entonces, los consultores mexicanos seguirán siendo un salvavidas para los ciudadanos estadounidenses y mexicanos que no pueden pagar nada más. En México, los miles de consultores que han conquistado a las personas que se entusiasman con los medicamentos. ¿Qué clase de oración es esa? La medicina es muy cara, moriríamos en los consultorios, dice Ávila Hernández. Y eso no lo podemos descontar. Como dice el doctor Simi, ayuda a los que menos tienen. Y creo que es cierto, pero los análisis no son caros y las consultas son baratas. Y ahí es cuando, pues, tenemos que voltear a ver nuestra realidad cutrepunk, ¿no? O sea, como dicen en el chat. Se supone que iba a ser 6 años de primero a los pobres. Se supone que este artículo tenía esperanzas en 2020 de que para 2024 ya no íbamos a estar platicando del Dr. Simi manejando nuestro sistema de salud. Y si acaso, esto ha pasado aún más. Y de nuevo, con el recorte del presupuesto de los sistemas estatales de salud que no son IMSS Bienestar, va a ir una cantidad de dinero absurda a farmacias similares. Pero un montón de dinero. A farmacias similares o del ahorro Fénix. Las 3 de la familia de estos güeyes. Si Cuba no quiere saber nada de los gringos... un dato curioso. El doctor Simi le ha vendido medicinas a Cuba. La farmacia de Farmacias Best, que está en Iztapalapa, ha producido medicamentos que le ha vendido a Cuba. Bastante caros. Se los vende bastante caro a Cuba, aprovechando que está el embargo. Y pues sí. Yo sí les invito a no subirse al tren del mame. Porque va a seguir aumentando. El Simifest no es el fin. Esto es Similandia, ¿no? Se encuentra en CDMX. Es un lugar que cuenta con áreas recreativas para niños y no tan niños. Y esa entrada es totalmente gratis. Este lugar me da pinta que entran y te preguntan que cuál es tu casa de Harry Potter. Los peluches del Dr. Simi, emblemas de las farmacias similares, se volvieron muy populares. Este es Similandia, está en el centro. Neta, sí. Por este lugar pasan marchas. Yo solo estoy diciendo que ya saben qué hacer. Y otra vez, de nuevo, resaltando. González resaltó que la compra de peluches está apoyando a las personas con capacidades diferentes que laboran en Cinia. Empresa incluyente encargada de fabricar hasta 128 piezas cada media hora con 20 diferentes personajes de Dr. Simi que se tiene actualmente. Gracias a la empatía y el cariño que los artistas nacionales e internacionales han mostrado por el personaje de Dr. Simi, se ha incrementado en 10% el número de clientes mensuales que visitan las farmacias. Y aquí. ¡Pum! No importa cuánto dinero le metas a tu caridad, no importa cuánto dinero le metas a tus a tus premios Nobel falsos y a tus Guinness chafitas y a irte a cenar con Shaquille O'Neal y con el Papa Francisco, 10% de incremento en clientes mensuales. Y algo que también ha aumentado mucho es este chavo también, el Víctor Jr., algo que le metió mucho fue a mejorar lo más posible la infraestructura de las farmacias similares para saber cómo que antes mucha gente iba al centro a comprar sus medicinas o cosas así. Y lo que hicieron fue mejorar muchísimo la capacidad de saber qué medicinas se van a usar en qué lugar y llevarlas. Ese tipo de cosas que debería de hacer un sistema de salud apropiado para que no haya desabastos. Eso lo tiene el Dr. Simi. ¿Por qué? Porque le puede exprimir la mayor cantidad posible de dinero. Y por eso, aunque suena chido, yo no quiero que un sistema de salud público empiece a adoptar esas cosas. ¿Por qué? Porque es parte del mismo sistema de que recetan todo sin fijarse bien. Porque lo que están fijándose, la única métrica que le importa al Dr. Simi es cuánto cuesta mover las medicinas, cuánto cuesta almacenarlas y que no se les eche a perder. La forma en la que recetan es, alguien decidió que en esta farmacia se van a vender 50 cajas de este medicamento al mes. Ni más ni menos. A ver cómo le haces. ¿Por qué? Porque el algoritmo dijo que sacamos la mayor cantidad de dinero si mandamos 50 a esta farmacia, 60 a esta farmacia, y etcétera, etcétera, etcétera. El cambio del señor priista a el chavito apolítico, católico, buena ondita que se junta con Omar García Harfuch, es ese. Ahora el chavito ya no es solo un cacique, es un cacique que fue a estudiar a Harvard, que regresó, que hace ejercicio y CrossFit, y le sabe las tecnologías. Entonces han movido mucho eso para seguirle extrayendo más y más dinero. Entonces tienen más clientes. Tienen leyes que les van a favorecer un chingo. Pasaron de ser una farmacia que la gente la veía medio feíto y ibas porque pues, era lo que tenías, y ser una familia política que la gente le daba ñañaras, a ser parte de la coalición gobernante, de
con el mandato legal más popular que ha habido en la historia de México. Claudia Sheinbaum tiene el 70% de la aprobación. Y que el Dr. Simi es ahora una imagen moderna que está relacionada con un festival de música que estuvo chiquito, pero como han estado de pitera los festivales de música en México, honestamente no culparé a alguien que lo pusiera más alto de lo que debería. Y no es el final. Tenemos Similandia. Están empezando a hacer hospitales privados del Dr. Simi, donde todavía no están dando cirugías, pero están tratando de hacer que sea todo el resto del... todo lo que tendría un hospital excepto quirófano. Están empezando a hacer sus... Pues la colonia que les mencioné, en Ecatepec, la ponen Colonia Simi, ¿no? O sea, están empezando a tener como sus pinches colonias empresariales, ¿no? O sea, como si fueran latifundistas, ¿no? A mí me preocupa mucho esto. A mí me preocupa mucho que el Dr. Simi parece que es imparable, que tiene las manos muchísimo más adentro del pastel de lo que estaba antes, que ahora está manejado, en lugar de ser manejado por un viejito que se está cayendo, está manejado por un chavo, por un señor, un güey de 37 años, que está bastante conectado con la farándula de Televisa, como todos los güeyes del Partido Verde son iguales, no, todos son intercambiables. El Güero Velasco, Pepe Cotulenc y este cabrón son, básicamente entran les dan un menú. No, cuando cumplen 30 les dan un menú, es como de, ok, aquí está tu novia de Televisa, aquí está tu empresa de tu papá, aquí están estos 3 diputados que van a hacer todo lo que digas. Y ahí tú le mueves a lo que le guste. Ahí el gusto, joven. Trajo a Anderson .Paak. Está de miedo lo bien que tiene el dedo en la llaga cultural. Sí, también trajo a Jungle. No, sí, está... Les digo, a mí Marianela fue como una de mis canciones favoritas del año pasado. O sea, sí está... Si comparas a este güey se sabe, sí tiene la mano en la llaga cultural, ¿no? O sea, no vas a ver que el Simifest invite por 25ª vez a los Pixies, ¿no? O sea, por más que me gusten los Pixies. No, o sea, no va a ser Interpol otra vez. Aunque bueno, invitó a Plastilina Mosh. Plastilina Mosh es... y a mí me gusta mucho. O sea, ponle Plastilina Mosh y yo me van a dar flashbacks, pero no me puedo decir que es tanto como la llaga, no es precisamente la llaga. Pero pues sí. Y mira, abrirán otro Similandia en el Parque Aztlán antes la Feria de Chapultepec, que será alineada al concepto de parque de diversiones, explotando que la Similandia es temática. Yo sí invito a que empujemos en contra del mame de aventar peluches de Dr. Simi. Que si ven a un güey subiéndose a ese mame que ustedes conocen, no tienen que regañarlo, decirle, ay, no puedes creer que estás apoyando a un güey que es antiaborto. Aunque si creen que va a ser ameno, mándenle el TikTok de Volcánicas o algo así. Pero más que nada, hay que reconocer que es bien pinche cringe. Que no puedo creer que yo antes de meterme a fondo a decir como a hacer esta investigación, a tener todos los datos, aparte de como las malas ñañaras que me daba porque sabía que era relacionado con el Partido Verde, pues ¿para qué vergas estamos haciéndole la chamba de marketing orgánico a estos tipos? Es gente que saca dinero del el sistema de salud malo que tenemos, que gasten su dinero en marketing solitos. ¿Por qué les tenemos que estar echando la mano? ¿Por qué hay gente que le tiene lealtad a las farmacias similares? No se me ocurre nada más patético que eso. En serio, es completamente ridículo. Ni siquiera tienes la excusa de que el tigre Toño, Pancho Pantera o algo así, que por cierto el que diseñó Pancho Pantera es el mismo güey que diseñó el Dr. Simi. O sea, esas cosas que ya quitaron de los cereales, ni siquiera tienes la excusa de tu infancia. Es el pinche Dr. Simi. No mames. Conspiración, el teleférico de Constituyentes es para llevar más gente a la nueva Similandia. No, a mí lo que me preocupará será cuando empiecen a hacer cosas en Iztapalapa, que les digo que ahí es donde está su fabricota. Vamos a ver cómo van a agarrar un láser y van a... Es que el Dr. Simi ya se está empezando a portar como un malvado de caricatura. O sea, ya les... De nuevo, les recuerdo cómo trató a sus trabajadores con discapacidades en Cholula. Y ahora está haciendo Similandia. O sea, ya está empezando a ser pinche Doug y Madón de los Padrinos Mágicos. Así se portan los empresarios en las caricaturas. Está haciendo un disque de Disneylandia. Está explotando a sus trabajadores de la forma más increíble del mundo. Nada más falta que agarre un láser gigante y le dispare la luna para dibujar la cara del Dr. Simi ahí. Porque de plano, hacer Similandia es ir más allá de la parodia. Y ahí es cuando yo digo, no puede ser. Por más que tenga buen gusto el DJ, esta es la cosa más cringe que he visto en mi vida. Está apoyando a cosas de ultraderecha y está siendo parte del deterioro de nuestro sistema de salud para el beneficio de unas élites corruptas, del Partido Verde
y ahora de la 4T. Pinche comportamiento de Hank Scorpio. Y pues sí, esto fue la investigación que hice sobre el Partido Verde. Digo, sobre el Dr. Simi. Y pues recordemos que todo esto tiene que ver, no solo es... Si esto podría ser de cualquier tipo de empresa, ¿no? Ahorita esto es extra preocupante porque es una empresa de salud, ¿no? O sea, francamente, si esto fuera si estamos hablando del Tigre Toño, sería menos dañino, en mi opinión, que esto. Los lazos conservadores dentro de la 4T. El deterioro de los sistemas de salud aunque estén apoyando como con programas sociales, también están dejando que el estado de bienestar que nos queda se esté deteriorando de poco en poco. Es más depender de la privatización, en específico para los trabajadores del Estado. Es el recetar el recetar mal medicamentos, que eso puede llevar a, pues, si empiezas a recetar antibióticos con recetas hechas como en 5 minutos, al rato no se pregunten cuando empieza a haber como enfermedades resistentes a los antibióticos mucho más de lo que había antes. Y algo que me molestó mucho también de este güey es que presume que las farmacias similares consiguieron un aumento de ventas muy grandes durante la pandemia porque la gente estaba desesperada por encontrar algo que les sirviera de cura. Y las farmacias similares se los daba. O sea, la cantidad de mamadas que te recetaban si decías que tenías COVID en una farmacia similar, era neta, no me sorprendería que hasta ivermectina recetaran. O sea, he visto cada cosa que han recetado en esa farmacia. Es un círculo vicioso. Mientras más se deteriora el sistema de salud, más dependemos de la iniciativa privada. Y por lo tanto, más gente del linde pleistesía los pinches botargas que deterioran la salud pública. Exacto. Entonces, por eso tienen dinero para hacer caridad. Por eso tienen... Bueno, caridad, porque como vimos, realmente su caridad es marketing, como literalmente pintar la cara en un cerro o explotar a gente con discapacidades y usarlos para modificarle las leyes. No, yo sí creo que esta ley va... A lo mejor me callo la boca cuando salga, yo realmente lo dudo, pero sospecho que parte de lo que esta ley está intentando hacer es sacar un beneficio para las farmacias similares a través de las contrataciones contratos en el ISSSTE, deducción de impuestos. Vamos a ver cómo y quién sabe qué mamadas más va a hacer para deteriorar este sistema de salud. Sobre todo ahora que pueden hacerlo al ladito de IMSS Bienestar. Ahorita, no me toque IMSS Bienestar porque es lo que Claudia va a hacer, ¿no? Cuando Claudia acabe sus mamadas con la reforma judicial, va a tener que enfrentarse a las horas laborales y al sistema de salud. Esos van a ser sus prioridades. Pero los hospitales de Pemex, los hospitales del ISSSTE, los hospitales más olvidaditos de por aquí y por allá, los cuales ya son la fuente más grande de ingresos del IMSS a través del barles del gobierno. Eso yo creo que sí se pueden acercar. Y recuerden, este es el tipo de nuevo empresario que se vende como entrepreneur, el genio informático, que, si yo con mi genio de marketing logré que creciera mi empresa, como Elon Musk, pero ves los números y no, en realidad lo que está haciendo es agarrar un chingo de dinero a los impuestos a través de loopholes para crecer un montón sus empresas. Elon Musk puede ser un libertario según él, pero es la persona que más dinero recibe del gobierno estadounidense, con todos los vales de impuestos que le han dado, todo lo que Biden hizo de cosas verdes, volvió a Elon Musk el hombre más rico del mundo. ¿Cómo será ahora cuando el sistema de salud de Claudia y las leyes que va a impulsar el Partido Verde, a los cuales Claudia les debe la presidencia, ¿no? Por lo menos les debe el número gigantesco que acabó consiguiendo, que era lo que necesitaba para ser líder fundamentalmente de Morena y no ser solamente una marioneta de AMLO. Pues bueno, ya vimos que la última vez que el Dr. Simi intentó mover la Constitución, Felipe Calderón le hizo el favor, pero al menos hubo tantito freno, ¿no? O sea, sí nos estampamos contra la pared, pero no fue pérdida total. Porque hubo empujaron en contra de eso el PRD. Yo tengo muchas dudas de que Encinas ahora salga a oponerse a esto. Sobre todo si está Harfuch y todos los juniors guapos del Verde formándose detrás. Porque también eso es lo peligroso. O sea, no solamente es la botarga de Dr. Simi, es la misma fórmula de Harfuch. Es Pepe Cotulén, que es hasta cierto punto Manuel Velasco y este güey. Son güeyes que a tu tía que te manda piolines les van a parecer guapos. Tienen memes para tu
tu primo millennial con demasiada ironía y el cerebro producido por TikTok. Y vamos a tener que empujar contra esto, porque si no va a estar cabrón la cantidad de cosas que van a poder moverle. Peña Nieto en su momento, pues bueno, Peña Nieto es el original del que salieron todos estos clones. Peña Nieto realmente es el Big Boss y estos son los hermanos de Solid Snake. En verdad es muy preocupante. Yo no quiero regresar a una época de peñanietismos, nada más que ahora del bienestar. No queremos peñanietos del bienestar y botargas del bienestar. Es realmente muy preocupante. Ahora los partidos van a voltear los papeles y el PRIAN se opondrá a la ley Simi. No, no Mix, eso de los contrapesos es... Uf. Yo no tengo mucha esperanza en que eso pase, francamente. Yo creo que esto va a pasar como en Fast Track, ni lo van a discutir, a todo el mundo le va a parecer perfecto. Porque nadie va a... Yo no creo que alguien se vaya a quejar mucho de esto. Sobre todo con la pantalla de como progre que tiene. Me sorprendería mucho si los comentócratas de Serianos acaban hablando de esto. ¿Ustedes habían escuchado de esta ley Simi hasta ahorita? Porque, pues... Sí, es reciente lo que ha pasado. Entiendo que no sea como el tema del momento, pero... Yo no he visto a ningún comentócrata hablar de ella. Aguas. Estas modificaciones se pueden hacer sin que... Si se pueden hacer sin que sean parte de las peleas en las que están Loret de Mola y Sheinbaum disparándose en sus mañaneras. Si esto pasa por abajito del agua, va a ser un mal precedente para el resto del sexenio. Donde grupos de poder con un amiguito dentro de la 4T puedan hacer lo que se les hinche la gana. Pero bueno, yo por lo menos voy a intentar de que cuando vea que eso está pasando, se los puedo informar en el podcast y podamos tener un tantito más conciencia sobre eso, porque algo me dice que así se van a ver los siguientes 6 años. En fin, esto fue el Dr. Simi y sus lazos oscuros con ultraderecha, tristemente con la 4T, y realmente varias muy buenas razones por las cuales hacer un Rubén Albarrán la próxima vez que vean un pinche peluche del Dr. Simi. Cómanle la cabeza como si fueran Saturno, en serio. Pues bueno, con eso nos retiramos. Muchas gracias por venir. Recuerden que estamos ahorita estamos en Twitter, pero también estamos ahorita ya más... Yo estoy ya más en Blue Sky. Ya me escapé de Elon Musk. Entonces nos vemos al siguiente domingo esta vez. Bye.